Bienvenidos a La Sobremesa, un espacio entre amigos en el que te abriremos la mente con Gladys Cruz, Gilberto Ochoa y Víctor. La sobremesa de amanecer, por supuesto. por supuesto. ¿Cuál otra? Porque hay más. Hay muchas más sobremesas, pero estamos en amanecer. Es la única. Estamos en la tercera semana de marzo. Hoy, me enteré que es la semana 12 del año. Ok. La tercera semana de marzo es la semana 12 del año, 12:52. Ya se acabó el año. Ya, se fue, está yendo muy rápido. Ya que después del Día del Niño ya todo se acaba rápido. Después del Día del Niño, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes esa referencia como el Día del Pues Niño? porque ya luego el Día del Niño, el Día del Maestro, el Día de la Madre, ya luego las vacaciones, el inicio de clases, 15 de septiembre, Pan de Muerto, Navidad. ¿Ya? Halloween, pan de muerto. Ah, no. Halloween y luego pan de muerto y luego Navidad. Vemos. Si metiste Navidad, ni modo que no metas Halloween. Eso es más latino. Oye, tengo una nueva técnica. ¿Está por dentro? Sí, claro. Ah, es que me espanté, dije, se cayó el Sí, micrófono. ¿qué es eso? Nada más vi el Se cuadrito. ve un poquito más pro. Ok, Ahí no se escucha, no, así se escucha. ok. Más te vale que te escuches. Sí. ¿Cómo están? cansado. Muy cansados, ¿tú? Ay, sí. Yo también estoy cansada y medio mormada. Ay, Así que este va a ser un episodio corto pero nutritivo. ¿Sí? sí. Suponemos. O sea, de calidad. Con Sí. buen... Suena suplemento alimenticio. Ujú. No, es cierto porque corto... Va a ser un shot de información. un shot de información, eso sí. Y en otras noticias. Y en otras noticias. En otras noticias, hay muchas noticias, pero vamos directo al tema porque estamos cansados. Y Pero tú quieres hablar mucho, yo quiero hablar poco. ¿Tú quieres hablar poco o quieres hablar mucho? Esto que acaba de ver se le llama negociación. ¡Ay! Gracias por vernos. Fue un placer. Apenas iba a decir qué tema íbamos No, a hay que ver. hilarlo así. Muchas vueltas. Pues siguiendo nuestro mes de actividades y nuestro mes de cosas físicas, repasando rápidamente, iniciamos el mes hablando de la eficiencia y de la eficacia, y la semana pasada aterrizamos esta parte de disciplina y constancia. Esas actividades que vamos a hacer eficientemente en algún punto, iniciando por la eficacia, hay que hacerlas constantemente y disciplinadamente en nuestro día a día. Y tocamos un factor importante en el capítulo pasado, para quien se lo perdió vaya y escúchelo, que tiene que ver con el objeto A. El cómo hacer que esas actividades que hacemos disciplinada y constantemente tengan un efecto más allá de la actividad en sí. Y eso tiene que ver con el objeto A. En resumidas cuentas, es hacer lo que dices que vas a hacer, sintiéndote como dices que te vas a sentir. Eso es muy, muy por encima. Si quedaron dudas, vayan y vean el capítulo. Y hoy vamos a aterrizar el tema, como bien lo dijo Víctor, acerca de la negociación, porque en este recorrido, ahorita vamos a la etimología, en este recorrido de hacer las cosas constante y disciplinadamente, hay que considerar también que no somos robots. O sea, ¿Qué? esa constancia y disciplina no significa que lo vamos a hacer ni diario ni en un 100%, porque pues sería muy utópico de nuestra parte pensarlo. Y en esa constancia y disciplina de actividades, como bien lo vimos en febrero, cuando hablamos de las relaciones, pues no estamos solos en el mundo, ni en nuestro día, siempre hay relaciones, y en las cosas medibles o en las cosas que tienen que ver, igual me voy a contradecir, pero tú me ayudas. Es que quería decir en las cosas que no tienen que ver con las relaciones, pero en el sentido como amorosas o de sentimientos o ociosas, creo que una vez tú dijiste, sino pues en cumplir mi agenda disciplinada y constantemente, en cumplir los procesos de esas actividades, voy a tener que relacionarme pensándolo desde un punto muy objetivo, y entonces voy a tener que negociar. O lo ideal sería que voy a negociar. Y habrá momentos donde sí puedo negociar y habrá momentos donde no puedo negociar. Entonces en este capítulo vamos a entender cuándo sí podemos negociar, cuándo no podemos negociar, y qué hacer en cualquiera de las dos situaciones para lograr
continuar dirigiéndonos a nuestros objetivos y cumplir esas actividades constante y disciplinadamente. Entonces, dado ese preámbulo, ¿qué es negociar, Víctor? La palabra negociación proviene del latín negotiato, negotiatio, que a su vez deriva de negotium, origen de la palabra nec, no otium, ocio, descanso o tiempo libre. Al unirse forman negotium, que literalmente significaba lo que no es ocio, es decir, una actividad, ocupación o asunto que requiere atención. El significado ha evolucionado, latín clásico, negotium, que es negocio, actividad, asunto o tarea importante, y latín tardío, el negotiatio, que es acción de tratar asuntos o hacer tratos. En español, negociación es el proceso mediante el cual dos o más partes dialogan para llegar a un acuerdo sobre intereses distintos. Entonces, en su origen dice lo que no es ocioso. Sí, eso, o sea, el origen de... No ocioso, ajá. No ocioso. Porque es nec, no, otium, ocio, no ocioso. O sea, negociación viene de... No, De hacer. Es que me llama la atención porque así lo pensé yo. O sea, en esta introducción que estaba dando era como... O sea, sí es una relación, porque justo dices la conversación, ya en el español es cómo conversamos con el otro, pero quería decir para cosas importantes, pero no que las relaciones ociosas no sean importantes, pero más bien esta parte de que no sea ocioso. Y de hecho aquí dice que originalmente negociar no significaba discutir, sino ocuparse de asuntos importantes en lugar de estar en ocio. Con el tiempo se especializó en el sentido de actuar, de dialogar para alcanzar acuerdos. Sigue negociar, o sea, no es discutir. Es que me encanta que dicen, en un inicio no se decía, pero todavía negociar no es discutir. Que es como una batalla, voy a negociar. Así es que, pero no es una batalla porque van a ser acuerdos, no ociosos. No ociosos. Que no son importantes, pero sí lo son. Sí, no, sí son importantes. Bueno, supongo que la importancia lo veremos en otro capítulo. Pero por lo menos es para referirse a términos no ociosos. Y si no son ociosos, entonces son útiles. Que ahí es donde está la clave para una negociación, me imagino yo. Por etimologías, ¿verdad? Más o menos. Porque no lo voy a pensar en función de ocio, sino... Partiendo de todo este caos que se hace con la definición de negociar. Lo primero a aclarar es que en todo donde haya una negociación, significa que es... No ocioso. Ocioso. Por lo tanto... Importante. Importante. O sea, ¿esa sí va relacionada? Es que esa es la... tómalo al revés. El significado de la palabra te dice dónde aplica. Ajá. Entonces, si parte del requisito de una negociación, por un lado es negar el ocio y por el otro es que sea un asunto importante, ergo, toda negociación es importante. es importante. Sin ocio. Ajá. Sí, y tiene que ser sin ocio para que sea negociación. Son características de lo que es la definición de negociación. Entonces, si tú entras a una negociación creyendo que no es importante, no vas a negociar. Creyendo que no es importante, ok. Y si entro, o sea, si pongo sobre la mesa de vamos a negociar qué película vamos a ver. Si tú consideras que eso no es importante, no es negociar. Ah, no, más bien lo pensaba de es algo ocioso, realmente no es una negociación. No. O a eso no refiere lo ocioso. No, el ocioso es negar el no uso. O sea, negociación sería negar el no uso. Ocioso es no usar. Está ocioso, está sin uso. Ah, está sin hacer. ¿No? Ese es el ocioso. Ajá, ¿Sí? una persona ociosa. Entonces, ¿qué significa? No está haciendo nada. Ocioso es que no estás usando todos los elementos que tienes. Okay. ¿Sí? Ese término en la actualidad todavía se sigue usando. Hay recursos ociosos que no están aplicados para lo que se supone que tienen que ser aplicados. Eso es algo ocioso. Ajá. Sí. Pero no porque no haga una acción, sino porque ya tiene una acción definida. Un árbol no es ocioso. Está haciendo lo que tiene que hacer. Sí, lo que hacen los árboles. Lo que hacen los árboles.
pero no porque no tenga una acción física que sea evidente, cae en ocio. Sí, eso es lo primero que hay que ubicar. Por ejemplo, financieramente es muy fácil separarlo porque si tú tienes dinero ahorrado no es ocioso. Si está destinado al ahorro. Okay. Pero si tienes dinero detenido, que se parece a ahorrado, pero no definiste que es ahorro, es ocioso. Ya. O lo que dicen también en ciertos de, tengo el dinero en producto, pero no lo estoy vendiendo, está detenido, no es que sea... Se vuelve ocioso si pasa sus límites de tiempo de venta. Okay. O sea, en finanzas, administración se sigue usando el término ocioso, refiriendo a que no se está usando el recurso para lo que es. Okay. Lo cual nos lleva que si la negociación que es negar el ocio, negar que haya recursos que no se estén usando para lo que son. Okay. Entonces hay que saber para qué son los recursos que voy a negociar. Antes de eso, ¿Cuáles son los recursos? ¿qué son los recursos de una negociación? Esos son globales. Sí. Okay. O sea, como todo tiene una estructura. Entonces, ¿cuáles son los recursos estructurales de una negociación? Si no estoy usando, no están aplicados a alguno de esos elementos, de esos recursos de una negociación, entonces es ocioso, entonces no es una negociación. Ok. Y Sí. los recursos, mi mente dice, pues las personas que van a... Para empezar, Sí, son recursos. para que haya una negociación estamos dos personas, ¿sí? Si una de las dos personas no está siendo aplicada en la situación como corresponde, entonces es ocio, por lo tanto no es negociación. Y este sería el efecto de cuando terminan discutiendo, por así decirlo, que son los... O sea, que no se llegan a algún acuerdo y nada más... No necesariamente. No, ok. No, pero que según tú vas a negociar y tú definas, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Solo me respondes sí o no. Eso no es una negociación. ¿Por qué? No estoy considerando el otro. No estoy considerando al otro, no se está usando todos los recursos. Ok. ¿Sí? ¿Cómo lo pasarías a una negociación? ¿Qué te parece si nos vemos a las 10 de la mañana? No, es lo mismo, pero no estoy preguntando. ¿A qué hora quieres vernos? Aquí es donde empieza la complicación. ¿Sí? La negociación siempre es para lograr un fin. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿de dónde partiríamos? del fin. ¿Cuál es el fin en el ejemplo? Vernos. Entonces, ¿por dónde empezaría? Mis recursos serían el tiempo que yo tengo disponible para ese encuentro. Antes de esa aplicación, antes de ese tipo de recursos, estructuralmente estoy considerando como recursos en una negociación las personas involucradas y el mensaje que se transmiten entre ellos. ¿Sí? Para términos simples, ahí tenemos los tres estructurales. Después vamos a dividir el mensaje. Pero por lo pronto tenemos esos tres que son las reglas de comunicación. ¿Sí? Entonces, para no hacer ocioso o usar que estén las dos personas, ¿por dónde tengo que iniciar? Que las dos personas quieran estar. ¿Te interesa que nos veamos mañana? ¿Te interesa que nos veamos? Eso sería lo primero. Sí, sí me interesa que nos volvamos a ver. Entonces podríamos negociar cuándo. Para lograr un fin que ya acordamos. Que es vernos. Que es vernos. Okay. Pero si yo te digo, nos vemos mañana a las 10 de la mañana, estoy suponiendo que te interesa. Eso es una imposición. Sí. ¿Sí? Eso no es una negociación. Entonces, cuando alguien me dice a tal hora en tal lugar, no estoy negociando con la persona. No. Ok. Sí, entonces te das cuenta que se Es vuelve que sí difícil. aplica. Sí. Ahora, cuando no hay negociación es otro escenario. Ajá. ¿Eso qué significa? No es este. Ajá. Así de complicado. No significa que no se pueda hacer algo. Será en otro capítulo. Será en otro capítulo. Pero prácticamente eso es una imposición. Ante una imposición suceden otras cosas y se opera diferente. Ante una negociación, los dos estamos interesados en un fin. ¿Sí? Hay todo un proceso para cuando no estamos interesados, cómo llevarnos a estar interesados.
a que los dos estemos interesados. Entonces ahí empieza la negociación. Ok. ¿Sí? Pero entonces un requisito que yo requiero para la negociación es que haya un objetivo conjunto. Necesito ese punto ancla. Y las dos personas tienen que, bueno, que coincidir en ese objetivo, por eso es conjunto. Sí. Ok. En este de vernos. Yo no quiero verte. Pues, ¿qué importa? ¿Qué hora? Ujú. La aplicación de recursos ya no tiene sentido, de esos recursos secundarios, si no apliqué los primeros recursos. Ujú. Sí. Y Eso, obsérvalo, ya es un estado de negociación. Si estamos de acuerdo en que nos queremos volver a ver, entramos en estado de negociación. Ya no es ocioso. ¿Por qué? Porque consideré lo que yo quiero, consideré lo que tú quieres y los hilamos. Ok. ¿Sí? Esa es la estructura para iniciar una negociación. Si no tienes esa parte armada, vas a intentar usar elementos de negociación y no tienen sentido. Ok. Sí, es clara esta diferencia. ¿Hay alguna diferencia entre imponer y ganar la negociación? Sí. Normalmente usamos toda la metodología de la imposición, que eso es otra cosa. Ujú. Relacionan mucho, por ejemplo, las negociaciones con ventas. Ujú. ¿Sí? Pero si a ti no te interesa mi producto y que yo haga que te interese, primero es una imposición, no una negociación. ¿Una imposición de qué? De algo ¿De qué que te yo interesa? quiero que suceda que a ti no te interesaba. Cuando logro detonar el interés en ti, entro en estado de negociación. O sea, van juntos. Ok. No son ajenos, pues. o sea, No son ajenos, son dos etapas. ¿Sí? ¿Podría ser el punto de partida de la imposición? O... Muchas veces la imposición lo ubicamos ya como negociación, pero es otra cosa. Ok. Para empezarlo a aclarar, la imposición, ¿cuándo es? Con la gente que no me importa. Ok. ¿Qué es que no me importa? Que no hay intereses en conjunto. O sea, en ese sentido de, ok, hay que vernos. Pero yo no quiero verte, pero necesitamos vernos. ¿Estamos de acuerdo que necesitamos vernos? Ok. Pues si ni siquiera establezco eso, me meto a otro territorio que son imposiciones. Ok. ¿Sí? En imposiciones se va a utilizar el poder. ¿Quién es más fuerte que quién? Ok. ¿Sí? Nos vemos mañana si no te corro. Bueno, eso no es una negociación. Es una imposición total. Es una imposición totalmente. Sí. 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 O citas con el doctor. Ujú. Nos vemos hasta ahora si quieres que te atienda, si no te atiendo. Un buen doctor primero es, ¿quieres curarte? Nos vemos mañana. Sí quiero curarme, entonces sí nos vemos mañana. ¿Ves que una imposición la lleva a negociación? Le genera ese interés. Le genero ese interés. Claro. Porque, siendo bien honestos, normalmente cuando estás en ese grado que es de imposición, tú eres al que le están imponiendo. Difícilmente tú eres el que está imponiendo Soy condiciones. un tiburón. ¿Sí? Difícilmente tú eres el que está imponiendo condiciones. Si tú estás imponiendo, no te afecta tanto si sabes no sabes hacerlo, porque ya tienes la capacidad de imposición. Y esas ni las captas. Así es la vida. ¿Es lineal? ¿En qué sentido? Si yo estoy en condiciones de imponer algo, ¿es porque en algún momento me impusieron o no? No necesariamente. Algo te dio la capacidad de tener ese poder de imposición. Ok. ¿Sí? Una condición social, una condición de mercado, que sería exactamente lo mismo, una condición familiar. Algo normalmente te da ese poder. Ok. ¿Sí? ¿Se puede construir? Sí, pero normalmente algo te lo da. Ok. Que, insisto, esa es otra área. Esa área, ya nada más para cerrar ahí, ¿y por qué no nos conviene tanto esa área? Genera mucha violencia. Y si no estás dispuesto a ser violento, no te conviene usar esa parte. O sea, hay lugares donde es indispensable usarlo. Pero en tu día a día no te lo vas a topar muy fácil. Es ciertos eventitos donde aparece. Sí es clara esa diferencia. Entonces, por eso primero abordamos la negociación. Que en la negociación
primero nos tenemos que llevar a un terreno que es nos necesitamos. Sí, por eso no es imposición. Porque nos necesitamos. Entonces, el primer punto a considerar en toda negociación es aclarar que nos necesitamos. ¿Y nos necesitamos para la misma cosa o puede ser que nos necesitemos para cosas Nos diferentes? necesitamos, Ok. nada más. Ajá. ¿Qué es lo óptimo? Nos necesitamos como efecto de un deseo. Ajá. Ajá. Eso sería lo mejor. Ajá. Si tú logras ver esos dos, como tú deseas algo, me necesitas para ese algo. Ajá. Yo deseo algo y te necesito para ese algo. Ahí ya podemos negociar. ¿Sí? Que eso es una forma de salirte de la imposición. Ujú. Encuentra qué necesita el otro. ¿Sí? Y tú tenlo. Sí. Pues una conquista totalmente, ¿no? Es totalmente una conquista. Son las mismas reglas. Sí, sí. Que, Sí. o sea, bueno, y a lo que leí y lo que... ¿En Sun? lo que leí, lo que creo que está como una idea genérica. Si me equivoco, dele like y done 1,000 pesos a este canal Para su educación. para su educación. Ya me disocié. De la negociación. Conquista, De la negociación. conquista, de la conquista. Sí, o sea, no lo vemos como una conquista, vemos, o sea, porque tienes que aplicar ese generar ese interés, ese deseo. No usamos el punto de partida, que tendría que ser, pues, donde tienes más que ganar, que la Ajá. imposición. Que eso es donde aplica el término conquista. Ujú. Ajá. El otro término, si lo ponemos en cuestiones bélicas, ¿qué sería? Invadir. Aniquilación. Ah. La conquista puede ser una invasión, de hecho Ujú. lleva ciertas Lleva. partes. Ujú. La invasión es como el factor común. Yo te invado, ajá, para conquistarte o para aniquilarte. Ok. ¿Sí? Que ahí es donde en términos bélicos entrarían en esas dos formas. Pues un buen negociador es un buen conquistador, ¿no? Es un buen conquistador, ¿por qué? Porque ¿de qué me sirve aniquilar al cliente? Sí. Lo necesito vivo. ¿Sí? Ajá, lo necesito vivo, lo necesito con ganas, lo necesito con dinero. Entonces no lo puedo aniquilar. Y ya poniéndolo, bueno, me voy a arriesgar, Aventura. pero aventurar. Pero tiene que ver con muchos temas de sexuación y así también, ¿no? O sea, Totalmente. digo, o sea, estoy pensando en todo el abanico que se abre con el tema de la negociación ya con una perspectiva, pues, más profunda. Ajá. Y no es lo que pensamos. No, Está bien por eso cañón. es difícil negociar. Sí. ¿Sí? Sí, normalmente, en negociación, creo que como justo iniciaste de, ¿tú quieres hablar? Yo quiero hablar. Sí. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablo yo? Y ya. Sí. Ujú. ¿Cuál sería el factor común? Queremos hablar. Hablar. Que los dos quieren hablar. Ujú. Ajá. O tal vez el factor común era que ninguno quería hablar. Ujú. Entonces, tengo que ubicar qué está deseando la otra persona. Ujú. Porque ese es importantísimo en cualquier negociación. ¿Sí? Y no necesariamente para dárselo. Ujú. Para empezar, porque en muchas ocasiones no se lo puedes dar. Ujú. Ujú. ¿Sí? Pero ahí es donde empezamos a aprovechar. Tenemos ya dos elementos. El deseo individual de cada uno. Puede coincidir o no coincidir. Ujú. Lo que sí tiene que coincidir es que nos necesitamos. No para qué nos necesitamos. Esa es mi siguiente pregunta. Ok. Ajá. Pero sí nos necesitamos. Pero nos necesitamos, si no, no hay negociación. Ok. Es decir, tenemos que llevar la relación a un nivel de necesaria. Ok. ¿Sí? Que eso, antes de avanzar más, es tu fusible para que no la riegues en una negociación. Ok. Tienes que tener el elemento para decir, no necesito esta negociación. Ok. Que eso es lo que he comentado en otras ocasiones, como Pararte de la mesa. pararte de la Con mesa. permiso. Yo tengo que poder decir, se acabó, adiós. Ok. Si tú no tienes ese switch de, aunque te necesito, no, o sea, significa que lo puedo resolver por otro lado la necesidad, ya sea yo o con otra persona, entonces no estoy negociando, estoy aceptando tus condiciones y solo estoy regateando que me des las mejores condiciones. Pues la negociación se usa para todo. Sí, ¿Por qué no lo habíamos visto antes?
aquí en el podcast. Porque teníamos que llegar a marzo. Sí, Era porque... una negociación llegar a este. Sí, porque, a ver, tú me dices el switch de qué sí quiero y qué no quiero. Si yo lo pongo, y bueno, o sea, lo voy a hablar como muy en el lenguaje genérico. Si yo lo pongo en una relación, yo digo, estos son mis no negociables, que eso está muy de moda. Ajá. Y estos sí son lo que sí quiero. Pues es una negociación. O sea, si lo ves como un negocio, dices, no, pues qué hábil, ¿no? Que pone sus límites. Pero en una relación es como de, ay, no sé, o sea, se ve diferente, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y que en ese mismo ejemplo, lo que comentas de, ok, estos son mis no negociables, esto es lo que sí quiero, estamos de acuerdo que los dos nos queremos, pero si tú no aceptas o si tú quieres debatir los no negociables, yo me paro de la mesa con mis estos. Sí, tengo cómo pararme de la mesa. Si no, no estoy negociando. Si no, no estoy negociando. Que eso es conocer, o sea, es que lo pensé yo en ventas. O conocer bien tu producto, ¿no? Ujú. Acá, pues, el producto es uno. En las relaciones habituales, sí. Sí, bueno, porque tú dices, ay, yo cómo voy a tener esto si yo sé que es yo esto y el otro, ¿no? Bueno, no sé si la gente lo piensa así, pero, o sea, como muy, que conoces que quieres, por esto yo no quiero eso, ¿no? Yo sí tengo salud espiritual, mental, ¿no? Cosas así. Estabilidad emocional. Por ejemplo, en los trabajos. Ese lapso cuando van a cambiar de trabajo, los últimos meses, ya que avisan que se van y todo, empiezan a poner un montón de límites. ¿Sí? ¿Me ayudas a cargar la caja? No. ¿Me ayudas a trapear? No. Mi contrato dice que te ayudo a esto. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no es necesario el trabajo. Porque se pueden levantar de la mesa. Sí. Eso tendría que ser una condición a mantener en todas las relaciones. Sí, desde el día 1. Desde el día 1 Claro. y no perderlo. ¿Sí? Pero perdemos mucho de vista esas cuestiones. Ajá. Que entonces ahí ya tenemos los elementos de una negociación. Sí, por eso lo puntualizo. Las dos personas. Dos personas. En lo que se necesitan en conjunto. No. El deseo. Ujú. De las dos De personas. las dos personas. Ya. Son los 4 puntos. O sea, Acuérdate que para armar una estructura requerimos 4 puntos. Entonces, los puntos estructurales de una negociación son dos personas Y sus deseos. Ok. Esa necesidad va a ser un derivado de esos 4 puntos. Pero sus deseos, eso sí, sus deseos en conjunto. No, individuales. Individuales. La necesidad es la que puede ser en conjunto. Es el puente, ¿no? Ajá. Chinga, ya me perdí. Uno desea trabajo, Ajá. ajá, que le hagan un trabajo, ajá, y otro desea dinero. Por necesidad hacemos un contrato laboral. Porque yo necesito tu trabajo y tú necesitas mi dinero. Sí, es claro cómo deriva. Ok. Ajá. Pero cuando pierdes de vista alguno de esos 4 elementos, vas a pasar a la tiranía, donde uno es más poderoso que otro. O a la migajería. Eso es la tiranía. La tiranía del lado del que... La migajería es el que está abajo del tirano. Del tirano, sí. Ok. Sí, queda claro. Normalmente, ¿por qué? Porque uno de los dos olvida su deseo. El que olvide su deseo perdió. Ok, mi intención es que se quede mucho en la parte física, pero me es imposible no pensar en las relaciones. En este ejemplo se ve muy obvio de que, ok, yo deseo dinero y la otra persona podrá desear un trabajo. Pero si lo sacamos de contexto a un yo deseo tacos y tú deseas hamburguesas, ¿esos deseos cuentan para negociar? Sí. Y ahí la necesidad, ¿cuál sería? Comer. Ajá. A mí me pasó el otro día. Y yo quería tacos y alguien quería hamburguesa. Y entonces, como queríamos cosas diferentes, yo no quería hamburguesa, yo quería mis tacos. Entonces, lo que hicimos fue encontrar un lugar donde vendieran tacos y hamburguesas. Y lo que teníamos en común pues era la convivencia. Bueno, comer, porque teníamos hambre, y aparte el convivir. Entonces, ahí fueron los deseos individuales, que con la necesidad de comer, ya se hizo el... Y ahí es donde lo combinamos. Comer acompañados. La necesidad la vamos haciendo más compleja. Ok. ¿Sí? Porque cada quien se pudo haber ido a cenar solo. Sí. Ahí el para que se mantenga en una negociación y no tiranía es
estar dispuesto a pararte de la mesa para ir a conseguir tus tacos, por así decirlo. Si no, ya no tienes algo que negociar. Ok. Si no, ya nada más vas a aceptar las condiciones del otro. Ok. No es sencillo. No es sencillo, pero entonces hay que tenerlo claro. Y puede ser, por ejemplo, uno sí tiene hambre y el otro lo que quiere es pasar tiempo con la persona. Son deseos diferentes. Ok. Ajá. No siempre los dos deseamos comer. Ujú. Ajá. Uno quiere comer y el otro quiere acompañar. El otro quiere convivir. Que esto me recuerda a un clásico De ayer y hoy. De ayer y hoy. Sí, del típico yo tengo hambre y tú no. Bueno, yo te acompaño. Ah, no me gusta comer solo. Ujú. Ay, ¿a quién dice eso? ¿Ha pasado? ¿Neta? Ah, pues sí, claro. Hay gente rara que es eso. Eso ya es tiranía. Ujú. Ujú. Si el otro no está dispuesto a pararse, ya. Ahí es donde empiezan deseos muy perversos. Ok. En ese ejemplo, ¿qué desea la persona que dice no me gusta comer solo? Te vas a dar cuenta con qué tipo de personas te relacionas. Ojo. Ajá. Spoiler alert. Y esos deseos los puedes ver muy fácil. Ujú. Tienes hambre. Ok, aquí hay comida. No, pero ese no. Bueno, te acompaño. No, pero si tú no comes, no. Bueno, ve sola. No, tampoco. ¿Qué está buscando? Quejarse. Está buscando pelear. ¿Sí? Eso lo puedes ver muy fácil. No, nadie busca pelear. Ah, ¿cómo no? Dale 6 meses una relación. Dices, pero si antes no había problema por esto. Ahora sí es problema. ¿Por qué ahora es problema? Porque el deseo ahora es pelear. Es muy común que tengamos el deseo de pelear. Ujú. ¿Por qué? Porque se nos lleva a la tiranía. El pelear nos lleva a la tiranía. Claro. Y es la tiranía es muy anhelada porque te da una sensación de poder. Es lo que iba a preguntar. ¿Por qué decíamos la tiranía? Si yo peleo, tengo poder. Viene implícito que tengo poder para pelear. Pero ¿por qué en un inicio deseaba la convivencia? Y Porque luego- no buscaba poder, buscaba otra cosa. O sea, es un recorrido evolutivo que primero no desea poder y luego sí desea poder. Sí. Eso va a pasar. Ajá. Ok. ¿Cuándo no deseas poder? Cuando estás solo. Ujú. Cuando estás solo, buscas estar acompañado. Ya que estás acompañado, buscas poder sobre quien te acompaña. Por qué? eso, en los primeros 6 meses no es problema porque esto va a ser muy vulgar. Porque no le he entregado el tesorito. Ya una vez que se lo entrega, ya entonces sí hay problema porque hay que ejercer esa tiranía sobre quien ya entregó el Ah, ya busco otro deseo. Ya no busco el tesorito, ahora busco poder sobre el dueño del tesorito. 6 meses sin entregar. Bueno, entonces eso es el ejemplo. Sí, es un ejemplo, pero Sí, sí. sí, Sí. ¿Por qué? Ajá. Qué impresionante. Por cómo evolucionan nuestros deseos. O sea, hasta eso tenemos una estructura de cómo van evolucionando. Ajá. Lo primero que yo deseo como humano es tener algo. Ujú, Ajá. Para después compartirlo con alguien, ese segundo deseo. ujú. Para después controlarlo con ese algo. O sea, en este sentido estoy solo, Ujú. deseo tener a alguien. No. No. Estoy solo en el universo, aparecí. Sí. Ajá. Deseo tener algo, tengo la taza. Tener algo físico. Sí, tener algo material. Ok. Ajá. Tener algo donde yo me reconozca. Ajá. Sí. Una vez que tengo ese algo, ya mi deseo disminuye. ¿Sí? Tengo el carro nuevo y después ver a pasear con alguien. Te empieza a surgir el Sí, se van quiero sumando. compartirlo con alguien. Ok. Es la siguiente etapa. Ajá. Entonces te conquisto para, mira, te comparto mi taza de café. ¿En serio? No. ¿Por qué? Porque lo siguiente que va a ser, Pues me paro Ajá. de la mesa. tengo poder sobre ti porque te gusta mi café. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque psíquicamente ubicamos que si tenemos poder de algo tenemos todo completo. Sí. Entonces nuestra mente busca poder por poder.
Es el más absurdo que tiene, pero es el que le da motor a todo. ¿Que tenemos completo todo o que tenemos el control sobre todo? Que tenemos el control sobre todo, tenemos todo, podemos lograr todo. Hasta que un día chocas con la realidad y te demuestra que no. Pero entonces, si tú dejas correr tus deseos en automático, van a seguir esta línea. ¿Sí? Y no es que alguno esté mal, son partes de... O sea, hay que aprender a manejar cada uno de esos estadios. Y que incluso, digo, lo vemos, no sé, con un carro, con una casa, cosas así, pero va a ser arriesgado. Pero podría ser también un niño que es berrinchudo y tiene cierto poder sobre sus padres, ¿no? Por así decirlo. Ahí se arma. O sea, digo para para identificar con nuestros radioescuchas. Lo que hay niveles, pues, o sea, Sí. no es solamente un tema de adultos, No, ni un tema de un bien material, por así decirlo, lujoso, pues, sino el juguete que quiere el niño. Es la misma estructura que se hace infantilmente, la que replicamos como adulto. Ahora, ¿se puede negociar con uno mismo? Eso es, por lo que estoy entendiendo que pusimos como estructura, es mi deseo, el deseo del otro, y ahí ya tengo la estructura. Pero en este sentido que, no sé, el matiz que hemos estado hablando, tengo mi lista de actividades para ser constante y disciplinada, y resulta que no sé si hacer una u otra, hacer, y entonces digo, ay, una negociación conmigo, que es muy un término muy de ahora, que negocias contigo mismo para ver qué pones primero, qué pones después, cuándo te da chance, cuándo no. Eso ya no es una negociación. Como estructura es lo mismo. O sea, sí se puede negociar con Ajá. uno mismo. Pero si lo dejas en mí mismo, no. ¿Por qué? Porque necesito dos elementos. Entonces, ¿con quién? Conmigo. ¿Con quién? Mismo. Mi amigo. Conmigo mismo. Ahí es donde empieza yo y yo. Ah, en la psicología. En la psicología es yo y yo y el ir. Ok. Ujú. Yo y mi instinto, yo y mi automático. Ok. ¿Sí? Pero para eso tengo que tenerlos distinguidos. Que es mucho de lo que hemos visto de esta parte de tengo estructuras mentales automáticas y tengo cosas que yo decidí. Ujú. Que a mí lo que vino a mi mente, así a bote pronto, es el cuerpo. O sea, yo negociar con mi cuerpo. Es una forma de yo con yo. Ajá, exactamente. Porque el cuerpo tiene sus propios deseos. O sea, no sé. Vamos a ponerlo así, tiene sus propios deseos por impulso que generan necesidades, que son las que ubicamos. Como, no sé, ir al baño, comer. Para dormir. operar por Ajá. sí mismo. Ujú. Yo ahí se los mataría. No el cuerpo, la premisa. Con el cuerpo no puedes pararte de la mesa y... No. Adiós, ya no negocio. No estás Ujú. negociando. Sí se puede a cierto nivel. Ok. Ajá. Si soportas lo que hay que pasar. Ah, el cuerpo dice quiero comer 10 hamburguesas. Y yo, no. Sí se puede. Ajá. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Te va a empezar a mandar un montón de sensaciones muy desagradables para que comas las hamburguesas que quieres. Ansiedad, ¿no? Ajá. Cosas así. Ah, yo podría pararme de la mesa ahí. Ajá. Mientras sienta ansiedad, no vuelvo a comer una hamburguesa. Eso es pararse de la mesa. Ah, se requiere mucha ética, pero claro que se puede. Ujú. ¿Sí? De hecho, es parte de cómo empiezas a controlar la alimentación. ¿Sí? Nunca comas en un estado de ansiedad, en un estado de urgencia. Porque es como si estuvieras con un niño. Ujú. Ah, es darle el juguete porque hace berrinche. Va a entender que así consigue las cosas. Ujú. Ah, cuando te calmes, te doy el juguete. ¿Sí? Es lo mismo con el cuerpo. Hasta que se baje la sensación, no comemos. Ujú. ¿Sí? Pues son técnicas muy profundas que si las vas a entrenar, hay que aprender a hacerlas. Ajá. No es así de que te está dando el colapso de falta de azúcar pero no. No necesito oxígeno. Ujú. Ahí ya te va ganando, ya no es una negociación. ¿Sí? Ok. Esto es cuando lo llevas a un nivel de negociación. Ok. ¿Sí? Entonces, para que no quede tan al aire todo esto, ya tenemos una parte estructural en una negociación. Si yo estoy considerando dos elementos independientes y sus deseos, estoy negociando. Dos elementos independientes y sus deseos. Okay. Sí, para dejarlo así fácil. Dos personas y sus deseos, estoy negociando. ¿Por qué? Porque no hay elementos ociosos. Ujú. Si tengo a la persona pero no estoy viendo su deseo, no estoy negociando. No estoy negociando, hay un elemento ocioso. Lo estás imponiendo. Ajá.
Ahora, o yo no veo mi deseo, ¿sí? Solo veo la necesidad, entonces voy a caer en que me impongan. Si ves que se empieza a volver muy fácil ver esto. Yo no tengo claro qué deseo. Entonces, si yo no me doy cuenta de mi deseo, solamente de mi necesidad, me van a imponer lo que sea. Entonces, para ser un buen negociador, primero tienes que decidir sobre tu deseo. Y Ah. teniendo muy claro tu deseo, ya puedes pararte de la mesa o sentarte cuando quieras. Exactamente. Pero, por ejemplo, supongamos, yo tengo claro que mi deseo es verte. Y es el único deseo que tengo. Y entonces la otra persona dice, nos vemos a las 5 de la mañana. Y de ahí salga de, ay, pero también deseo dormir. No me quiero levantar a las 5 de la mañana, pero sí deseo verte. Entonces ahí, ¿qué deseo pones para negociar? Ahí No ¿por qué está no tan- es una negociación? ¿Porque el otro impuso la hora? No. Porque no estás considerando el deseo del otro, para empezar. Estás negociando algo interno, no externo. ¿Ves cómo se empieza a hacer la confusión? ¿Por qué? Estás debatiendo tú contigo de si quiero verte, pero quiero dormir. Eso es tuyo. En nada estás metiendo a la persona de enfrente. Ok. ¿El negociar con otros es ver por qué desea esa hora? No. Yo deseo verte. ¿Tú deseas? ¿Tú qué deseas? Dormir. Igual el otro ni siquiera te quiere ver. No, suponiendo en este de yo deseo verte y que la otra persona te diga, sí, yo también, a las 5 de la mañana. Eso no estaba. Sí, eso dije. Lo dijiste tú de ti misma. Bueno, Ajá, o sea, y deseo verte, pero yo digo que a las 5 de la mañana. Así lo armaste, por eso te entendí que era una sola persona. ok, no, con la otra persona, que tú digas, ok, sí, deseo verte, y la otra persona diga, yo también deseo verte a las 5 de la mañana. Y entonces en uno surge, sí deseo verte, pero también deseo dormir. Esa era mi pregunta de, si el otro ya puso el deseo de verse a las 5 de la mañana, y tú tenías el deseo de verlo, pero también el deseo de dormir, ahí cuál entra para negociar con el otro. Pero esa parte es la decisión individual, volvemos a Es lo que mismo. decides sobre tu deseo y vas a hacer lo que sea por tu deseo. En este caso, desmañanarte. Por ver a la persona. Si ese realmente es tu deseo. Porque si tu deseo es dormir, vas a dormir y y no vas a ver a la persona. Ok. Exactamente. Y entonces ya ahí ya no fue una negociación con el de afuera, fue una No, negociación. fue interna. Ok. Sí, ves que es difícil llegar a la Sí. negociación afuera, aunque hablamos con todo mundo. ¿Sí? Si yo tengo claro que mi deseo es verte, no es factor que sea en la mañana, en la noche. Lo necesario es encontrar un tiempo donde coincidamos. Que eso empieza cuando empiezan las relaciones. Te veo a las 11 de la noche después de trabajar, aunque sea Aunque un sea ratito. 5 minutos. Aunque sea 5 minutos, porque está claro el deseo. Sí. Va bajando el deseo y mejor cada 15 días, mejor el fin de semana. Y si tú vienes, empieza a cambiar. Sí, pero no, porque el deseo cambió. porque el deseo cambió. Entonces ya no es realmente el deseo de ver a la persona. No, Ya ahí hay otro empieza un deber, otra Ok. cosa. Que es en lo que deriva normalmente cuando se empieza a volver necesario. En un deber, ahora debo verte. Sí, porque si te comprometes con tu deseo, bueno, no sé si se mantiene lineal o permanente, voy a hacer lo necesario por estar con la persona, no importando la hora, no importando la distancia, si está lloviendo. Y lo que tienes sea. el ánimo para eso. Ujú. ¿Sí? Cuando dejas de tener el ánimo, es porque tu deseo ya no está ahí. Tu deseo ya no está en ver a la persona. ¿Y ahí no es válido generarte el deseo? Sí, es muy válido, pero primero hay que ver el síntoma. Ok. Sí, queda claro. ¿Por qué? Porque entonces ahí tienes que observar mucho que intentas negociar con la persona. Porque intentas negociar otra cosa. El poder, me imagino. Exactamente. Porque entonces ya es donde empiezas, ok, sí te quiero ver, pero yo ya fui, ven tú. Y entonces el otro, pues, pero es donde empieza la lucha de poder en una Ok. relación. Ya no es una negociación. Ya no es una negociación, es ver quién es más fuerte que el otro. Además, ni siquiera es un acuerdo, ¿no? No. Si quieres verme a tal hora, es cuando puedo. Sí, se empiezan a hacer esos cambios muy tajantes. Eso ya perdieron la perspectiva del deseo. Ok. Sí, queda claro. Por eso, en cuanto a relaciones, es importante mantener la perspectiva del deseo. Ahora, en relaciones, aunque no era el tema, pero
¿Quieres mantener el deseo en una relación? Nunca planees a futuro. ¿Cómo? Ajá. Pero si no planeo el futuro, entonces no voy a negociar. No, si vas a negociar. Ok. Ajá. Porque si planeamos a futuro, inmediatamente se arman deberes. Debemos hacer esto, debemos el otro, debemos aquello, tú debes de actuar de tal manera, yo debo de actuar de tal manera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hago? Porque vivimos en un tiempo donde sí hay futuro. Planea instantes. En el futuro. Para lo único que es necesario una relación es para vivir un instante. Nunca para algo material. Y estoy hablando de relaciones afectivas. Sí. Ujú. Pero, ¿y ahí no serían relaciones ociosas? ¿Por qué? No sé, la mi pregunta. Si estoy considerando mi deseo de vivir un instante contigo y tú tienes el deseo de vivir un instante conmigo, va a ser facilísimo. Ok. ¿Sí? Porque coincidimos en que queremos vivir un instante. Ok. Pero normalmente eso lo cambiamos por deseo que laves mi ropa. Deseo que me hagas de comer, deseo que pagues la renta, deseo que atiendas en esto, que hagas el otro. ¿Ves que cambiamos el tipo de relación? O sea, ¿sería diferente deseo compartir contigo el lavar la ropa? Por ejemplo, ¿O deseo? si deseo compartir un instante y lo que hay en la mesa es lavar ropa, podemos compartir lavar ropa. Ok. Pero mantengo el deseo de vivir un instante contigo. Y ahí haces todo lo necesario para vivir el instante que es tu deseo, ¿no? Se vuelve secundario qué es lo que hacen, que es como empiezan las relaciones. No importa si es en la banqueta, abajo del árbol, donde sea, pero nos vemos. Ujú. ¿Sí? Te acompaño en tu trabajo. Pero entonces tal vez, o sea, mi idea original era que íbamos a hablar de las negociaciones justo sin el ocio, pensando que iban a hacer las negociaciones en cosas útiles de la agenda. Ya vimos que si no es importante para ti no puedes hacer una negociación, tiene que tener ese factor de negociación. Pero entonces en los negocios no negocias, porque, o sea, con los negocios tendrías que llevarlo a negociación también. Sí, claro. Y ahí también hay deseos, ¿no? Sí. Y ahí también tienes que tener claro tu switch para levantarte de la mesa. De hecho, ahí es donde ves la estrategia súper aterrizada. De yo sé que tú no deseas mi producto. ¿Qué tengo que hacer para vendértelo? Yo sé que tú no deseas mi No producto. deseas mi producto. Tengo que hacer que lo necesites. ¿Para qué? Para lo que tú deseas. Ok. Sí queda claro porque hay que diferenciar la necesidad del deseo. ¿Por qué? El deseo ya lo tienes tú. Construirle un deseo a alguien no es sencillo. Ok. ¿Sí? Es más fácil ver qué deseas y que mi producto te ayude a eso. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Un deseo es imaginario. Es lo mismo generarle a una persona un deseo y generarle una necesidad, o sea, en el rubro que estamos hablando de No es lo mismo. Requiere más tiempo generar un deseo que una necesidad. O sea, ¿se puede generar un deseo? Sí, pero requiere tiempo y requiere recursos. Que eso es lo que hace una marca cuando surge desde cero con un producto nuevo. Tiene que posicionar el producto. Generar el deseo en la... Y eso lleva un tiempo y requiere una buena estructura. Más o menos a nivel mercado, para que tú logres meter el deseo de un producto que no existe, te lleva 10 años. Más o menos. Otra cosa es que ya exista y tú hagas una réplica. Sí, claro. ¿Sí? Pero entonces, para llevarlo así en términos más prácticos, yo tengo que observar qué desea la persona. Entonces, suponte que tú deseas el carro nuevo. Y yo deseo compartir mi taza de café. Yo tengo que armarlo de cierta forma que tú creas que necesitas tomar este café para tu carro nuevo. Ok. Eso en las relaciones de negocio normales. En todas. Es la estructura de todas. Es que aquí hay un punto importante.
que tú las diferencies hace un gran problema. Ajá. Es estructura, son iguales, las dos son igual de importantes. Ahí es donde se vuelve muy útil, porque yo quiero no fallar en la negociación con el cliente, ¿sí? Para no fallar en la negociación con el cliente vas a tener que practicar muchísimo. Para eso tienes todas tus demás relaciones. Okay. Donde si las regas te van a aguantar, le van a dar otra vuelta, vas a practicar, pero es la misma estructura. Si el cliente por algo te dice, sí o sí tiene que ser mañana, o de estas formas, y te pone lineamientos de los cuales no te puedes salir, no es un cliente con el que vas a negociar. No es una negociación. Okay. ¿Sí? Eso es una tiranía, eso es otra cosa. Y te metiste en una tiranía con un cliente porque tú lo necesitas y él no te necesita, aunque te está pidiendo algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que solo tú me puedes dar ese servicio, así como tú lo haces solo tú, voy a aceptar que me digas, bueno, no mañana, en 2 días, en 3 días, ¿cuándo tienes tiempo para tal? Sí. Ajá. Pero si el cliente está en una posición de yo no te necesito, puede hacer esas cosas tajantes de si no te corro, si no, no te pago, si no, no te vuelvo a contratar. ¿Sí? Ahí no estás negociando. Okay. Ahí te sometiste a un cliente. O sea, la gran mayoría de tus clientes, no los tuyos, sino en general, lo que ubicamos como cliente, nos sometemos al cliente. Porque no vemos este switch de no necesitarlo. Exactamente, no tenemos ese switch. Que ahí se vuelve en forma muy simple. ¿Cómo le hago para no necesitar a alguien? Tener otro alguien. Tener otro alguien. Así de simple. Sí. ¿Cómo le hago para ir más allá de la tiranía de un cliente? Tener más clientes. ¿Sí? Pero si un solo cliente te implica el 50% de tus ingresos, es una tiranía total. Si es el 10%, el 5% te afectará, pero no vas a permitir que se pase de cierta línea. Sí. Te puedes parar de la mesa. Sí. ¿Sí? Y ahí, entonces necesito 2 parejas. Ese es el siguiente brinco. Por supuesto. No. Dos parejas. 2 deseos. Más personas. Necesito más relaciones en mi vida. Sí. Ajá. Si te das cuenta, amigos, cuando tienes más relaciones, difícilmente tu pareja te puede hacer un acto de tiranía. Sí, porque pues sabes que te vas con los amigos. Pues me voy con los amigos, me voy con la familia, me voy... Si ves que tengo más relaciones, tengo más con quién convivir, con quién platicar, ¿sí? Si acaso, la variable que tendré que hacer es mover el factor sexual de un lugar a otro. El ¿Sí? tesorito, dijo. El tesorito lo tendré que cambiar de lugar. cofrecito. De cofrecito. Ajá. Pero pues tengo muchos lugares donde conseguir cofrecitos. Pero si no tengo esas relaciones, entonces es una tiranía. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, ese aislarnos por amor nos lleva a una tiranía. Sí. Sí, que es muy común ese proceso, siempre dicen pues antes tenía amigos y ahora ya no. Pero es porque es un lapso al inicio, porque pues estás ahí todo el tiempo, que no ves más deseo. Esa es nuestra forma de conquistar. Hacerte tirar. Darte todo mi tiempo. Yeah. ¿Por qué? Porque no tengo algo mejor que darte. Sí, queda claro. Es una forma muy básica de conquistar. Qué triste. Sí, te doy todo mi tiempo porque no tengo algo mejor que darte. Está feo eso. Sí, queda claro. Y es muy natural hacer eso. Que tú se empiezas a cerrar. ¿Sí? Que empieza la contraparte. O sea, que aquí empiezan unas complejidades tremendas. Quien sí tiene algo mejor que dar no tiene todo el tiempo para darlo. Porque algo mejor que dar no necesariamente es algo material, ¿sí? Sino la calidad de los momentos que genera. ¿Sí? Entonces, como por sí mismo genera buenos momentos, tiene muchas relaciones con buenos momentos. Ajá. Y no va a renunciar a esas relaciones por tener una pareja. ¿Sí? La pareja va a ser un segmento más de esas relaciones, igual sí más importante en cuanto a tiempo, pero no en la totalidad. ¿Sí? Y entonces esas personas empiezan a tener el problema de es muy difícil conseguir pareja.
¿Por qué? Porque buscan donde están las otras personas que dame todo tu tiempo porque me amas. Si no, no me amas. Sí. ¿Sí? Ahí, ¿qué requiere? Tener claro que son diferentes tipos de negociaciones, diferentes elementos, que no hay regla absoluta para eso. Esa es parte de la gracia de la negociación, por eso solo hablamos de lo estructural. Tiene reglas según los deseos de los que están presentes. Eso es lo que pone las reglas. O sea, la estructura son los dos que están presentes y el deseo. Esa es la estructura. Las reglas las tienes que ver en la situación. ¿Por qué? Porque si no es, tú deberías desear tal cosa. Tú deberías desear verme 3 horas al día. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Por qué no 4? Yo te ofrezco 1 hora diaria. No, yo quiero 3. Entonces no podemos tener una relación. Yo conseguiré a alguien que desee verme 1 hora diaria. Sí, queda claro. Pero como creemos que es la última persona, el amor de nuestra vida, entonces ya no es negociación, ya es tiranía. Es muy fácil que se salga de la negociación, es aceptar términos. Sí. Entonces, bueno, quito este amigo, quito este otro, quito acá, para darte el tiempo que tú quieres. Sí, este tema, como dices, abarca toda la vida, da para muchísimo. Pero creo que con esto establecemos los puntos clave. Y entonces en el día a día, en esas actividades, o sea, en estos actividades que vamos a hacer, sería importante reconocer que lo ideal, que ahí esté nuestro deseo, para que cuando entren cosas externas, podamos negociar de, que yo no me vaya directo a hacer todo lo que viene de la afuera, porque ya tengo cosas que deseo realizar en mi día. Y eso es lo que voy a poner en juego de, no, hoy no, si deseo verte, si deseo estar contigo, pero hoy deseo terminar estas actividades y otro día agendamos para vernos. Es requisito para no caer en tiranía. Porque si no, solo estás reaccionando. Si yo no tengo una vida propia, y eso es algo que mi vida armada para mí, yo solo, ¿qué te comparto? Y ahí es donde, bien bonito, te vuelves mi vida. Sí, ya. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo no tenía vida. Si lo ves así, eso es una gran alerta. Sí. Salgan de ahí. Sí, claro. ¡Corran! Sí, es claro. Yo no tenía una vida armada para mí. Por lo tanto, es muy fácil que tú seas mi vida. Sí. Por lo tanto, te voy a exigir que yo sea tu vida. Sí. Y ahí, Ya no se va a negociar otra vez. ya. Ya se hizo. Ajá. Tengan vidas para negociar. Sí. Por eso inicias por la parte individual. Te ordenas a ti. Dentro de eso consideras, ¿cuánto tiempo puedes destinar a las relaciones? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que no tienes mucho disponible. Es donde el tiempo se vuelve muy valioso. Sí. ¿Sí? Entonces, está para mí, una segunda etapa está para mis relaciones. ¿Sí? Muy bien. Vayan a negociar. Disfruten la semana, ¿qué te dije? ¿13? 12 del año. Y nos vemos en el siguiente capítulo. De la 4ª semana. Creo que tiene 5, marzo, ¿verdad? Que siempre ha sido de los meses. 1, 2, 3, 4. Sí, un cachito. O sea, si nos tocan 5 capítulos. Sí, a nosotros sí nos tocan 5 todavía semanas. Nos quedan 2 semanas. 2 semanas en esta saga de las actividades físicas del mes de marzo. Disfruten su semana. Házensela bien. Si quieren negociar, repite el capítulo o venga, man. Nos vemos. Nos vemos, bye bye.